Jamás pensé que llegaría tan rápido este día, un día en el que básicamente le diría adiós a una de las etapas más intensas, pero también de una transformación muy grande en mi vida. Y es que hoy por fin termino un ciclo académico. Eh, Cuando inicié jamás pensé que pasaría tan rápido, y aunque en su momento pues me cuestioné, tuve muchos eh, temas en cuanto a seguir estudiando, en cuanto a no hacerlo, qué iba a suceder de mi vida. Y realmente pues mis papás me impulsaron a tomar la decisión de estudiar la universidad. El estudiar la universidad representa, pues creo que una de las cosas eh, muy decisivas en tu camino y en tu vida, porque es como esa decisión en la que tienes que elegir qué es lo que vas a hacer de tu vida a partir de ahí. Estamos en un sistema en el que vas al kinder, primaria, secundaria y preparatoria, y hasta allí se supone que todos estudiamos lo mismo, pero la universidad es ese momento en el que tú escoges qué es lo que vas a dedicarte, qué es lo que te gusta y qué es lo que te llama la atención. Cuando yo estaba en la prepa tenía pues psicóloga en la universidad, que nunca fue una terapia como personalizada, simplemente era como que te ponían actividades, tenías que cumplir con esas actividades. Si veías que había como un tema que querías tratar con ella, ibas y lo tratabas. Y recuerdo que tuvimos una dinámica en la que teníamos que elegir o decir a qué nos queríamos dedicarnos. Todos empiezan a opinar que si maestro, que si doctor y muchas cosas, y yo en su momento tenía muchas dudas. Me encanta el hecho de dibujar, de coser, entonces en su momento llegué a creer que una de las buenas ideas que podía hacer era dedicarme a diseño de modas, pero de repente todo eso se esfumaba porque decía no me creo con la capacidad de en algún momento tener muchas ideas para crear vestidos, para crear ropa, para crear muchas cosas, ¿no? Entonces recordé que siempre había querido de cierto modo ayudar a las personas en cuanto a su salud, ¿no? O sea, que una persona fuera mucho más sana, y pensé en medicina. Después dije no, o sea, medicina creo que no es una muy buena opción, además de que siempre se ha tenido como que la creencia de que para entrar en el área de medicina necesitas de tener palancas. Entonces descarté totalmente esa idea y me fui por el área de la nutrición. Lo vi como una carrera demasiado femenina a la vez, y también lo vi como una manera en la que básicamente cuidabas tu salud. Hay una frase que no me la sé exactamente, pero te la voy a poner en el video, en la que dice que ni siquiera me la sé, en la que menciona que pues lo que comes hoy es como el día de mañana estarás, lo que tu alimento de hoy es tu medicina del mañana. Prácticamente pues dice que si te cuidas hoy en lo que comes, pues hay muchas más probabilidades de que el día de mañana estés sano y no dependas de medicamentos. Entonces decidí irme por ahí. Al inicio tenía una idea demasiado vaga, que era que un nutriólogo te dice solamente come frutas y verduras y eso te asegura pues un estado de salud bueno, cuando pues realmente no es así. Entonces, conforme iba avanzando en la carrera, fui descubriendo muchísimas cosas de las que yo no tenía pues ni mínima idea de que abordaba un nutriólogo. Empecé a ver también muchísimas opiniones, porque a lo largo de tu vida pues tú normalizas la forma en que se come en tu familia, pero muchas de las veces no vemos más allá, y realmente a veces creces con la idea de que comiendo de cierta manera es lo mejor, que si tienes ciertas características de cuerpo es porque es lo mejor, que por ejemplo un ejemplo que nos ponían demasiado los maestros en la escuela era que muchos padres de familia pues sus hijos estaban como gorditos y lo relacionaban con que estaban bastante nutridos, pero pues realmente no es eso. Esta, como te digo, fue mi última clase, y justo el viernes pasado tuvimos la asesoría con una nutrióloga
en la cual decía que pues el estado de salud no se basa en un peso. Por mucho tiempo te dicen tienes que llegar a cierto peso porque es el peso que tiene que ser saludable, pero pues realmente el que tengas ese peso no te asegura que vas a tener un buen estado de salud. Influyen muchísimas cosas, entre ellas la genética, y creo que la genética es de los factores más grandes, pero obviamente si tú tienes una mala genética y a eso le sumas el hecho de que no te alimentas bien, pues va a empeorar la situación. Entonces aprendí muchísimas cosas en la carrera. El día de hoy estaba como que, bueno, desde el día de ayer dije, ya mañana es mi última clase y estaba como que bastante emocional. Tenía nervios porque decía, pues ya es la última clase, ya no voy a ser esa pues chica universitaria que pues todos los días se levantaba y se iba a la universidad. Pero si bien es que en los últimos 4 meses yo ya no iba a diario a la universidad, iba solamente los martes porque pues yo ya terminé pues todas las materias, defía esa materia y estaba trabajando en mi tesis, pero mi maestra pues estaba en otro estado que está en la Ciudad de México y entonces teníamos que llevar como que la clase en línea. Cuando yo entré pues la clase fue en línea, realmente un poco choqueante porque nunca había tenido clases en línea, pero me adapté inmediatamente a las clases en línea, esto por la pandemia. Después de que pasó la pandemia, pues empezamos a tratar de recuperar como que el adaptarte a ir a la institución, al tener a tus maestros frente a frente. Y aunque en un principio pensé que iba a ser como que súper padre esta etapa, no digo que no lo haya sido, pero lo imaginaba diferente. La verdad es que sí me costó. O sea, yo estudié en una universidad que es de paga y realmente pues allí empiezan una serie de cosas con las que no estaba muy de acuerdo. Entre ellas, el hecho de que piensen que porque estudias en una universidad de paga te regalan las calificaciones. Realmente a mí nunca me regalaron una calificación. Sí he escuchado casos de otras universidades en las que te decían sí, allí sí, porque son de más dinero y allí si no les gustaba a los estudiantes te corrían, o si calificabas mal a un estudiante te corrían. Y donde yo estaba, a pesar de que era de paga, nunca regalaron una calificación. Y muchas de las veces, al principio me daba pena admitirlo, reprobé una materia por un malentendido que quizás en otro video les cuente, pero reprobé una materia y tuve que hacer extraordinario y fue un factor importante porque si tú reprobabas una materia, básicamente tenías que exponer tu tesis para poder graduarte, ¿no? Bueno, titularte. Entonces cambió mucho el rumbo de mi vida, por así decirlo, el irme a un extra. Nunca me regalaron una calificación y todas las calificaciones que yo he tenido me las he ganado. O sea, realmente una de las cosas que más le criticaban a nutrición era precisamente el hecho de que en nutrición pocas personas sacaban un diploma, y es que comparando los diplomas que se dan en la universidad en la que yo estaba, pues cada carrera daba un montón de reconocimientos y en nutrición solamente había una persona que lo ganaba, acaso dos. Yo llegué a obtener reconocimientos, pero una gran cantidad no. Entonces, pues es una de las cosas que más se le criticaba a nutrición. Y como te decía, el día de ayer estaba como que bastante nerviosa porque yo sabía que era mi último día de clases. Y al principio tenía flojera porque yo me levanto a las 5:40 de la mañana para alistarme e irme a la universidad. Entonces decía, no, me voy a tener que levantar temprano, no quiero ir. Y así, entonces el día de hoy me levanté a las 5:40, me comencé a arreglar para irme a la universidad porque mi hora de entrada es a las 7. Entonces me fui, hoy tenía semana de exámenes y de mi casa salí como 6:30 más o menos y llegué a las 7 a la universidad. Y la maestra aún todavía no llegaba, entonces estuvimos esperando unos minutos. En la universidad, por ejemplo, cuando son exámenes finales, tú tienes como que llegar, hacer el examen y una vez que terminaste el examen te vas a tu casa, ¿no? O a donde tú quieras ir. Entonces, el examen era de 3 hojas
realmente y estaba demasiado fastidiada porque las últimas semanas había pasado por muchísimo estrés. Estoy entregando mi tesis, entonces tenía muchísimo estrés, tuve que entregar un proyecto que era un caso clínico y entonces estaba como que súper estresada y yo dije, ya no me quiero estresar y no voy a estudiar. Y el examen era de los 3 parciales, entonces tenía como que nervios, pero a la vez ya quería como que dejar todo eso aparte. Y llegué, empezamos el examen, me acordé de muchas cosas que sí decía como, ok, sí me acuerdo de esto, en otras pues llegué a dudar, pero terminé el examen como en 45 minutos aproximadamente, poquito menos de 45 minutos, y esperamos a que nos dieran la calificación. La maestra evidentemente te revisa el examen y después como que entre todo el grupo empezamos a revisar cuáles fueron las preguntas que sacaste mal, bueno, las respuestas que sacaste mal, y te empieza a explicar cuál es la respuesta correcta y el porqué de la respuesta correcta. Después te da como que la calificación final de todo el curso, que cuenta proyectos, participación y todos esos temas. Entonces, pues no me fue tan mal. Pensé que me iría peor, pero pues pudo irme mejor, eso sí, coincido. Y realmente después de eso, después de que nos entregó la calificación, pues evidentemente llega un momento de nostalgia porque ya, o sea, como que dice, ya entregué el examen, ya va a ser hora de salir, ya como que concluye esta etapa. La maestra se portó súper linda porque dijo como que tienen mi número y pueden marcarme o mandarme un mensaje, cualquier cosa que se les atraviese o cualquier cosa que necesiten. Y pues agradecimos ese gesto de estar allí pues dispuesta a apoyarnos. Y saliendo de allí pues nos fuimos a la farmacia a comprar un café. Realmente ya era momento de regresarme a mi casa y pues cuando llegué sentí muy bonito porque pues mi mamá me recibió con un abrazo, mi papá también, por el hecho de que ya, o sea, ya terminaste este cuatrimestre. Y realmente te digo que desarrollé un amor, odio con la carrera porque de repente muchas cosas no las consideraba que fueran del todo ciertas. Cada quien tiene una ideología y cada nutriólogo actúa de manera diferente, pero considero que no todo es restricción, considero que los alimentos, la comida en general, es uno de los placeres más grandes de la vida y el hecho que satanices una comida, pues está mal. Tiene que ser un cúmulo de muchas cosas para que tú te enfermes, por así decirlo, y como te digo, se influye básicamente de la genética y de todo lo que abordes. Cuando iba directo a la universidad, iba pensando en muchísimas cosas porque básicamente iba recordando todo lo que había pasado, todos los momentos buenos, malos, que había pasado por esa universidad, por esas aulas. ¿Cómo decirlo, no? O sea, conocí personas increíbles con las que pues me gustaría seguir manteniendo una amistad, aunque es muy cierto el hecho de que muchos prometen verse después de haberse graduado, pero pues las condiciones cambian. Tú adquieres como tu propio entorno, empiezas en un entorno laboral en la que quizás los tiempos no coincidan y quizá también se pierde como esa chispa de que ya no hablan diario, de que ya no tienen como un tema en conversación común y, y pues cambian muchísimas cosas. Entonces iba pensando, iba analizando y de repente casi chocamos. La persona que iba manejando pues obviamente como que esquivó porque un carro se metió, pero como que ese momento me sacó de todo lo que iba pensando, pero realmente me siento muy contenta, me siento muy feliz de esta etapa. Pensé en dejar la universidad a medias y pues mis papás fueron parte fundamental de que la terminara. A veces con palabras buenas de piénsalo bien, esto va a cambiar o por qué te estresas por eso y muchísimas cosas más y pues siempre trataban de motivarme cuando yo quería rendirme, a veces con palabras bonitas, tratándote de ver las cosas, decirte, pero ¿cómo que ya vas a dejar la universidad si te faltan, no sé, 2 cuatrimestres y ya todo lo que pasaste?
pero a veces uno como que se cierra y no ve todo lo que ya pasaste y solamente ves como que te queda lo más difícil o que te queda, pues sí, eh, lo más pesado. Entonces, a veces me hacía falta regaños mucho más fuertes y era como que de repente veía a mis papás enojados porque decían, ¿cómo es que ya? Ya vas a terminar y ya lo quieres dejar? Pero te digo, o sea, realmente a veces te hace falta regaños súper fuertes o regaños no tan fuertes, pero al final de cuentas un regaño en el que reflexiones y te pongas a pensar de que no puedes dejar algo por lo que has trabajado tanto tiempo. En un momento dudé si era la carrera correcta. Ahorita que ya estoy por terminar, estoy esperando la graduación y la entrega de títulos. Estoy esperando eso, pero ahorita estoy emocionada, estoy con ganas de seguir aprendiendo porque, pues, o sea, como que a veces uno va olvidando conocimientos y quiero volver a repasar temas que vi en la universidad, quiero reforzar esos conocimientos. Eh, no sé si empezar a trabajar inmediatamente porque este quiero en parte como que repasar todo ese conocimiento, pero también a la vez esperar mi título universitario. No sé, o sea, son dudas que tengo, pero el proceso ya terminó hoy. A lo largo de este tiempo me di cuenta de que soy capaz de lograr muchas cosas, porque muchas de las veces dudas de tus capacidades y hay veces que necesitas tener a alguien que te lo recuerde y entonces me di cuenta de que a veces imaginaba que las cosas eran súper difíciles y resultaba que no lo eran. Algo que te quiero decir yo el día de hoy es que si estás estudiando tu universidad, tu preparatoria, el grado que estés estudiando o que no estés, aunque no estés estudiando, es que confías muchísimo más en ti. Realmente muchas de las veces si tú no confías en ti, nadie lo hará. Tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas y vas a aprender muchas cosas. Decían por ahí que un no para un emprendedor es una nueva oportunidad y muchos lo entenderán el porqué de esa nueva oportunidad. O sea, recuerdo que cuando yo estaba como a mitad de la carrera decían que la materia más difícil era la de nutrición enteral y parenteral. Y yo llegaba así atemorizada porque esa materia ya estaba a punto de tocarme y qué miedo no saber hacer los cálculos, qué miedo que te regañe tu profesora porque no lo haces bien, qué miedo. Y generaba demasiados miedos respecto a eso. Y en el momento que me tocó llevar la materia, cero se me dificultó. Y entonces es ahí donde recuerdo las palabras de mis papás donde decían lo que se te dificulta a ti no se le va a dificultar a él. Al final de cuentas cada uno tiene sus conocimientos, tiene su manera de llevarlo a cabo y no porque alguien fracase tú lo vas a hacer. Y si alguien triunfa tienes que hacer todo lo posible por tratar de triunfar. Entonces estoy a la vez como con un cúmulo de muchas emociones porque como te digo ya se finaliza esta etapa, se finaliza este proyecto que tenía en mente, que pues que sé que hace mucho muy feliz a mis papás, pero también a la vez a mí. Aunque en su momento pues realmente pensé en dejarlo, estoy feliz. De repente me toca ver que las cosas no siempre salen como te las imaginas y a veces tienes a personas contigo que nunca pensaste que estarían contigo en estos momentos, pero a la vez tienes no están personas que creíste que iban a estar contigo en estos momentos. No te fijes en cómo actúan otras personas. Realmente me tocó ver personas que se alegraron mucho de que esté por terminar esta etapa en mi vida, que estuvieron felices y que lo primero que hicieron fue escribirme para decirme que estaban súper orgullosos y que muchas felicidades por lo que había logrado, que venían muchas cosas para mi futuro, pero también personas que consideré importantes en mi vida que simplemente lo pasaron por alto, que no sentí
que se sintieran orgullosos o que estuvieran felices por cosas que yo estaba pasando, y que realmente sí, este tema yo lo he querido hablar en un video, porque como dicen por ahí, quieren verte bien pero no quieren verte mejor que ellos. Nunca me considero una persona envidiosa, y pues realmente como que llegas a ese punto en el que sientes que hay personas que sí lo son, y personas que no se alegran por tus triunfos, personas que no se alegran porque te esté yendo bien. Pero creo que son situaciones y son ocasiones en las que te das cuenta con quién cuentas, con quién no cuentas, y las personas que valen mucho en tu vida. Y entonces eso es lo que yo te quería decir hoy, que no te rindas, que va a haber días en los que no te vas a querer ni levantar, que quieres abandonar todo, pero al final de cuentas creo que debes de pensar en qué es lo que te va a dejar, qué es lo que vas a lograr al final del camino. Y creo que ha sido el video más largo que he grabado y que he pasado hablando. Ahorita pues particularmente mi tema es terminar mi tesis, exponerla y que me la aprueben, pero también quería dedicarle mucho tiempo al tema de los videos. Me gusta hacerlo, y realmente pues antes no me sentía con la capacidad de hablarte sobre nutrición, de hablarte sobre mis ideas, de hablar sobre lo que considero correcto, lo que no. Y pues ahora que ya me gradué, creo que podemos abordar mucho más allá el tema de la nutrición en este canal. Me gustaría compartirte muchas recetas saludables, pero recuerda algo que yo te dije, no todo es la comida saludable. Está bien de vez en cuando darse un gusto, y es por eso que en este canal te he compartido pues también muchas recetas que no son saludables. Tengo un video de haciendo pizza, no lo he subido, pero no lo he subido porque no me gustó cómo quedó. Siento que como que no se ve bien, pero pues trato de esforzarme. Hace poquito cumplimos un año que inició este canal, y espero me sigas acompañando en este proyecto que tengo, porque pues me gusta compartir como que cosas, y este canal lo inicié precisamente con un objetivo, y era quitarme la pena al hablar. Soy muy penosa, y entonces lo vi como un reto. Me cuesta mucho trabajo como que hilar ideas, tener conversaciones largas con las personas. Entonces dije, aquí me tengo que enseñar a hablar con la cámara. Y pues no sé, o sea, si tienes alguna idea de contenido, si tienes algún comentario que hacerme, te lo agradecería muchísimo que me lo dejaras en los comentarios, que yo lo estaré leyendo. Somos poquitos aún, entonces creo que el tema de que no lo lea no va a suceder, pero pues decirte que confíes mucho en ti. Así que bye.